¿Qué os parece empezar por los libros que no estamos leyendo actualmente? ¿Qué estáis leyendo ahora mismo relacionado con el software o con el producto o con lo que sea? Yo estoy releyendo el Clean Coder de Robert Martin porque he arrancado un club de lectura en el curro y hay gente más junior. Creo que es, bueno, un libro que dice ciertas cosas interesantes. Creo que se mencionó en el programa anterior sobre lo que implica la profesionalidad, ¿no? O de qué va esto de ser profesional. ¿Por qué se debería leer alguien este libro? ¿Y por qué no? ¿Por qué a lo mejor a una persona no le aportaría mucho? Yo sé que uso mucho esta analogía, pero es un libro de estos para mí, Velocidad de la luz, donde propone una serie de statements o objetivos a alcanzar que son inalcanzables, pero el tenerlos presentes, el verlos en el cielo como la estrella del norte, ayuda a dirigir las microdecisiones del día a día. Habla de temas, por ejemplo, de decir no, ¿no? Como medida de la profesionalidad, como que parte de nuestro trabajo es saber decir que no. En lugar de quedar bien en algunas conversaciones, y esto creo que lo ha vivido más o menos todo el mundo, de lo voy a intentar, ¿no? Habla de esa idea de que alguien con responsabilidad te pide que hagas algo, tú respondes, lo voy a intentar, y ahí hay dos personas mintiendo. Un poco estas conversaciones, ¿no? Y cómo se rompe este ciclo. Todo esto en el contexto del trabajo, ¿no? En un club de lectura allí, ¿no? Sí, justo a raíz de otro proyecto de mentoría que se hizo en el trabajo, pues salió de manera voluntaria algunos de los participantes pidiendo, oye, ¿qué libros? Y la verdad que se había mencionado aquí, de eso me vino a la cabeza y digo, yo hace mucho tiempo que no me leí este libro y la idea esta de que los libros cambian porque tú cambias, ¿no? ¿Quién soy yo ahora y qué será de Clean Coder para mí hoy? Entonces digo, pues voy a experimentar esto desde quién soy yo ahora, pero también desde la otra persona, que quizá es lo que más me gusta de los clubes de lectura, que es poder leer un libro desde la perspectiva de los demás. Qué interesante. ¿Alguien más está leyendo algo actualmente en un club de lectura? A ver, tenemos varios, o al menos yo ahora estoy llevando varios en paralelo. Uno es el del trabajo también, como acaba de decir Víctor, solo que hace poco hemos orientado un nuevo enfoque en el cual cada persona se lee un libro diferente y lo vamos comentando. Este nuevo enfoque ha sido inspirado por cómo lo hace Ricardo, cómo lo hacía en su equipo. Y desde que lo hemos empezado a hacer, pues se traen muchas ideas interesantes, porque cada persona se lee el libro que le interesa y traemos ideas nuevas y nos vamos resumiendo lo que estamos leyendo. Obviamente venimos también de muchos meses en los que hemos leído el mismo libro y lo hemos ido comentando y también aporta muchísimo valor. Y yo ahora mismo, por ejemplo, me he leído hoy Code Simplicity, o sea, me lo he terminado, no me lo he leído, pero me lo he terminado hoy, que es interesante. Quizá lo más valioso de ese libro para mí sería la ecuación del diseño de software. No voy a entrar en detalles, pero si a alguien le interesa, que se lea esa parte porque es muy esclarecedora. Bueno, por aportar yo mi parte, yo eh, ahora mismo estoy en varios clubes de lectura también. Em, Uno que me he empezado justo hoy, que llevo muy, muy poquito, pero por mencionarlo, es Thinking in Systems de Donella Meadows. Muy guay, de diseño sistémico. No es específico de software, pero al final los patrones de los que habla son comunes al software. Al final son sistemas complejos y muy interesante. Y también tengo por ahí una mitad de Lean, el clásico de Lean de software. Y muy guay también. La verdad que tanto leer en club de lectura como este que estoy haciendo, el de Thinking in Systems, como este otro que me lo estoy leyendo individualmente un poco de manera más tranquila, la verdad que me está aportando mucho. Y bueno, ¿y tú, Ricardo, qué te estás leyendo? Ya que estás por aquí. Yo por aportar, porque veo que lo que ha pasado es que sin darnos cuenta estamos hablando cada uno de diferentes enfoques de club de lectura, que es chulísimo, ¿no? Que haya derivado en esto el principio del capítulo, muy guay. Víctor ha dicho bueno, este club de lectura laboral que viene de unas mentorías y que nace de la propia gente que pide libros, esto está muy guay. Iván ha comentado el club de lectura, este enfoque que hacemos de que cada persona llegue con lo que quiera y comente lo que se ha leído y los demás se puedan interesar o no. Yo, por ejemplo, el que no lo he mencionado, el de Thinking System, me lo estoy leyendo en un club de lectura de diseño, en el que una persona de diseño me ha invitado, pero es una persona de videojuego y ha invitado pues, a una persona periodista, a una persona de audio y como a gente de disciplinas totalmente distintas, para hablar solo de diseño en general.
y se van leyendo libros distintos y ahora toca este. Exacto, eso iba a decir, claro, no me he dado cuenta que no lo habías comentado, a nosotros nos lo habías dicho. En tu caso, que es un club de lectura muy, muy heterogéneo, muy chulo. Yo estoy en una idea, por proponer mi parte, la cosa que yo puedo decir de lo que estoy haciendo nuevo respecto a clubes de lectura. Estoy persiguiendo la idea de leerme a la vez un libro con cada persona diferente de las personas que nos juntamos en grupo. Poco a poco, no puedo con todas las personas a la vez, pero mi objetivo es que el resto del año acabe leyendo un libro con cada persona de las que suelo hablar de estos temas de software o de profesionalismo en general, de cosas así. Entonces me estoy leyendo, por ejemplo, un libro de C++ con Hosser. Esta mañana, de hecho, hemos estado en nuestro club de lectura semanal. Me estoy leyendo otro de C++ en paralelo que me recomendó Hosser. Ese sí que me lo estoy leyendo solo y lo que está pasando es que no me lo estoy leyendo porque estoy priorizando los que me leo con la gente, como es lógico. Me estoy leyendo con Alejandro el Continuous Delivery Habits, que nos está gustando bastante. Con Iván me estoy leyendo el Software Economics, que es uno de los mejores libros de software que me he leído en mi vida y que cuando terminemos nos lo vamos a volver a empezar. Y ahí hablaremos ahora de la propuesta del Club de Lectura Incremental que quiero comentarla después. Y luego me estoy leyendo también con clientes libros que tienen mucho enfoque en lo que los clientes necesitan. Esto me parece muy interesante. El no leer solo, nunca más. Es algo que me he propuesto a ver si me sale. Me parece que puede ser un tema interesante el hablar de cómo se lee un libro, porque creo que cuando todo el mundo aprende a leer o se le presenta la lectura, normalmente en el colegio, en casa, en la familia, se habla de novelas, típicamente de ficción, quizá libros de texto, ¿no? En cualquier caso, desde otro ángulo distinto, ¿no? No es un libro sobre tu profesión, no es un libro utilitario, sino que tiene que ver quizá con el ocio. Entonces, cuando cogemos un libro de software o de técnico, ¿cómo enfocamos esta lectura? ¿Tiene sentido leerlo como una novela, secuencial, esperando un final apoteósico o un clímax del libro? ¿Tiene sentido estas referencias de la literatura clásica en un libro de software? Yo creo que el enfoque es distinto, pero por hacer un apunte, yo aun cuando leo libros de software, en mi elección de la lectura va relacionada con el ocio, porque hay libros de software que a lo mejor me apetece mucho más leer o lo disfruto más, porque al final me gusta mucho más la escritura o una escritura mucho más divertida. Por ejemplo, em, a nivel de diversión, dentro de que estamos leyendo software y no es una novela, que a lo mejor me pueden gustar más. em, pero para mí al menos no es lo mismo leer, por ejemplo, el último libro de Ken Beck, que es muy ligerito, que es muy guay, que pone ejemplos muy chulos, a, por ejemplo, leerme pues un toco de 800 páginas de C++. Pero desde luego totalmente que el enfoque respecto a leer es distinto, porque al final normalmente cuando nos estamos leyendo un libro tenemos un objetivo, no tenemos no buscamos disfrutar, aunque también, pero principalmente a lo mejor buscamos aprender una habilidad, aprender de un concepto nuevo, una tecnología, una práctica. Relacionado con esto, de hecho, yo creo que lo hemos comentado alguna vez ya en varios programas. El club de lectura que ahora está un poco parado, ¿no? De Denis, el famoso Denis, que lo hemos mencionado alguna vez, Denis Kahoot, que lo tenemos en LinkedIn y demás, donde nos enseñó esto, donde nos planteó esto, ¿no? Nos retó este pensamiento de por qué estamos leyendo los libros en orden, si son técnicos y lo que queremos es sacarle un partido concreto y a lo mejor nos podemos saltar muchas cosas. Podemos hacer speed reading, ¿no? Que siempre contamos que cuando entramos allí aquello nos llevó allí Ángel y aquello parecía una secta, ¿no? Que nos puso allí a leer de una manera muy extraña y tal. Y al final hemos acabado naturalizándolo. Yo no me imagino ahora leyendo libros de software de otra manera. A lo mejor hay libros de software que he empezado por el capítulo 24 y tenía 24 capítulos el libro, ¿no? Entonces creo que ya nunca más lo leeré de manera continua. Salvo que lo diga el libro, ¿vale? Que el último que nos estábamos leyendo ponía literalmente este libro hay que leérselo de manera continua. Además, añadiendo una cosa a lo que decía Víctor, respecto a cómo nos enseñan en el colegio, mi madre es profesora y mi madre de lo que más luchó fue para que yo no, y que lo que lucha con la gente con la que todavía da clase, es para que los alumnos no lean con el dedo.
Y precisamente el speed reading va de eso. Y cuando mi madre se enteró de que yo iba haciendo esa cosa súper rápido con el dedo en las frases, en las líneas, decía, ¿qué haces? Yo que te he enseñado todos estos años y ahora vuelves a leer con el dedo. Bueno, estamos hablando de speedrun, no sé si tiene sentido hacer una breve idea para el que no tenga. Yo creo que yo como lo definiría es una técnica que se puede aprender que sirve para balancear la comprensión con la velocidad a la que se consume un texto. Es decir, la metáfora creo que es de Denis, es un cambio de marchas y tú puedes elegir según tu estado de ánimo, tu interés en el tema concreto que estás leyendo, si esta parte de la lectura tiene sentido ir en primera o en sexta. Y tener esa skill que te permite ir subiendo y bajando. Es una herramienta más, no es un tema de tener más capacidad, no es un tema, es algo totalmente enseñable, aprendible. Se puede probar, hay links en YouTube, hay vídeos que te enseñan cómo hacerlo, las técnicas básicas, que son las típicas de leer el 80% central de las páginas dependiendo, o sea, tú te apoyas en tu capacidad de visión periférica y en tu capacidad de interpretación de tu cerebro para rellenar los huecos. Eso es cuando estás yendo a velocidad extrema. Versus la subvocalización, que es la manera más lenta de leer, que todo esto viene de nuestro aprendizaje. Nos han enseñado, primero leemos en voz alta y por lo tanto, aunque dejemos de leer en voz alta, subvocalizamos en nuestro cerebro y eso limita nuestra velocidad de lectura. Entre esos dos extremos, en el que leemos con muy poca comprensión y subvocalizamos, hay todo un espectro que podemos explotar. Y no hay que olvidar que Porque, es una herramienta, Víctor, por comentarlo, que no es un dogma, correcto, que es todo lo contrario. correcto, De hecho, para mí lo que ha sido el speed reading es la lectura pragmática, ¿no? correcto, correcto. No es un dogma ni un don. Exacto, exacto. Por ejemplo, leyendo Software Economics con Iván, lo estamos disfrutando tanto que es que no estoy haciendo speed reading de manera consciente. Pero sí es verdad que hay partes en las que a lo mejor el autor mm, vuelve a incidir sobre una idea que quiere que quede muy clara y yo ya creo que me ha quedado clara, en la que, pum, de repente haces lo que has dicho de acelerar la marcha y ya lo hacemos incluso de manera inconsciente, no sé si os pasa, vaya. Correcto. Total. Eh, Una de las cosas que dijo Denny en esa introducción que nos hizo, que a mí me hizo clic para entender el speed reading, cuál era un poco la idea, al menos original, es cuando precisamente te encuentras releyendo el mismo párrafo varias veces, porque a lo mejor no lo está entendiendo o ya está un poco en piloto automático. En ese punto lo que tienes que hacer no es seguir leyéndolo, ir más despacio, sino ir mucho más rápido porque no te interesa precisamente y el cerebro te lo está diciendo de esa forma. Esto es totalmente ingeniería hacia la izquierda. Es lo mismo exactamente que el continuous delivery, ¿no? Si tú puedes, si te duele hacer versiones cada 6 meses, no las hagas cada año, hazlas cada 3. Y si te duele hacerlas cada semana, no las hagas cada 2, hazlas cada 2 días. Me lo has quitado de la boca. Claro, es que es lo mismo, es que es el mismo patrón. Hay otra herramienta que existe desde hace mucho tiempo, que son los índices, las tablas de contenido, que es algo que yo personalmente había ignorado toda mi vida. Y es algo que no le presto atención, salvo que en el futuro tenga que releer y buscar. Pero es una herramienta que aportan casi todos los libros que te permite, de una manera muy rápida, entender a alto nivel de qué va ese libro. Es decir, es posible que puedas identificar la parte del libro que tiene más valor para ti y puede ser directamente, y es lo que hablaba antes Ricardo, directamente al capítulo 24, que es el último, porque acabas de leer exactamente o algo muy parecido a tu objetivo por leer ese libro. Creo que es algo que a mí, por ejemplo, por obvio, me sorprendió mucho, es verdad, nunca me había planteado empezar por el índice. De hecho, es como por defecto yo me salto el índice y voy a la primera página, ni siquiera me salto hasta los prefacios, voy directamente a la primera página de contenido del autor. No lo sé por qué, era un antipatrón de lectura que tenía, pero lo tengo muy asimilado. Y esto a mí me ha ayudado muchísimo de empezar, oye, el índice está ahí y tiene una utilidad. Otra herramienta más. Y bueno, y una pregunta que yo tengo, que quizá es
que quizás viene muy tarde ya en este programa sobre la lectura, los clubes de lectura. ¿Por qué los libros? ¿Por qué no los vídeos? ¿Por qué no los artículos? ¿Qué tienen los libros o este formato tan específico que nos gusta tanto? Sobre todo para hablar de software. Yo creo que un libro, por definición, aporta reflexión. No quiere decir que un vídeo no la pueda aportar, sino que por la naturaleza del formato, eso típicamente tiene varios procesos. Tiene, digamos, la parte del Inception, ¿no? Se me ha ocurrido una idea, pero luego la tengo que digerir, bajarla, tengo que hacer el ejercicio de traducirlo a palabras, de intentar comunicarme. Probablemente tendrá revisiones de pares. Todo ese proceso implica una serie de testing, ¿no? Unas capas de test que hacen que el formato esté muy destilado. No quiere decir que otro formato no tenga valor, quiere decir que el propio formato tiende al valor, porque si no, alguna de las capas de test podría haberlo parado. Interesante. Yo, por ejemplo, que consumo, igual que todas las personas que estamos aquí por igual, pues charlas, cursos, libros, veo diferentes valores en los diferentes medios. Por ejemplo, me vi un vídeo de Artie Star en el que hablaba un poco de IdeaFlow, creo que lo hemos comentado otras veces, en su herramienta para medir los atascos cuando estás trabajando y la cantidad de progreso que hace una tarea. Y de repente al final del vídeo recomienda su libro. Y a mí me interesó tanto que me empecé a leer el libro. Y resulta que la charla que me había visto, que me había encantado, era un resumen a grandes rasgos del mismo libro. Entonces me ayudó mucho para entender luego el contexto del propio libro y datar muchas cosas relacionadas con el vídeo. Como, pues mira, esta metáfora también la comenta en el vídeo y hablaba sobre esto. Entonces, bueno, creo que son complementarias también en muchas situaciones, ¿no? Sin duda, yo por ejemplo, a mí lo que me ocurre es que esto es un poco raro de decir, pero creo que a lo mejor los formatos más pequeños o más rápidos de ver, como pueden ser una charla o un artículo, sí que me aportan algo directo o siento yo que he cambiado de manera directa, pero sin embargo con los libros me pasa todo lo contrario. Creo que me aportan mucho cambio a nivel de pensamiento, mucho aprendizaje del que no me acabo dando cuenta, porque como yo soy una persona que no lee libros de golpe, tengo varias lecturas a la vez y las voy rumiando y me di cuenta de que cuando un libro ha terminado, sobre todo cuando las discuto, cuando esas lecturas las discuto en un club de lectura, de tanto rumiar eso, de discutir sobre ese tema, no soy la misma persona que cuando empecé a leer ese libro. Y sobre todo cuando encadeno varias lecturas, me di totalmente cuenta de que me ha cambiado algo, aunque sea una parte pequeña dentro de mi conocimiento del software, pero creo que al menos a mí mis cambios son totalmente imperceptibles, aunque luego me dé cuenta más tarde. A ese respecto de leer varios libros a la vez, que yo es algo que también he hecho, no termino de tener nunca claro si de verdad nos hace bien o nos hace mal, porque a veces se nos alarga más de la cuenta o le perdemos la pista al libro, le perdemos el valor. Yo, por ejemplo, personalmente me cuesta muchísimo. Sí, No tanto por el compartimentalizar, que también, sino por el coste emocional de mantener esos hilos abiertos. la Yo, bandwidth, ¿no? El ancho de exacto, banda. exacto. Y decir, hostia, tengo esto pendiente. Ahora tengo un ratito para leer. Ahora tengo que elegir, ¿no? Ahora hay una decisión que si estuviera leyendo un solo libro, pues no tendría que hacer. Pero cuando estoy leyendo dos o tres, ahora tengo que elegir. Quiere decir que tengo que priorizar. Yo intento evitarlo. Es cierto que a veces aporta mucho, hay libros que se correlacionan, hay diversos clubs de lecturas que puedes estar a la vez que te aportan muchas cosas, pero yo intento minimizar. Yo, por ejemplo, creo que el paralelismo en los libros creo que es una herencia a que, aunque haga speed reading a veces, emocionalmente no estoy haciendo speed reading. Emocionalmente sigo siendo una persona que le gusta terminar los libros, que le gusta finalizar las cosas y muchas veces me he planteado que cuando tengo una lectura a media y digo, "Fua, pues me apetece leer esta otra cosa,
muchas veces lo que a lo mejor debería de haber hecho es dejar de una lectura aparte, decir, mira, ya me he leído todo lo que me interesaba, esto está siendo un peñazo, no me está aportando ya nada, creo que debo de cambiar de libro. Y quizás no lo hago. Y lo mismo aquí he sacado algo de mejora para mí. Qué bien que hagamos este podcast. Lo probaré y diré qué tal va en futuros podcasts. Víctor, yo por darte consejo, digo, te puedo decir que sentía lo y siento lo mismo que tú, pero creo que se mitiga mucho esa sensación de ancho de banda cuando esos libros los estás leyendo con personas diferentes. Porque a cada uno le das un cariz emocional, te atachea a una persona, unas conversaciones. Luego, lo que más me gusta es cuando se cruzan esas conversaciones, que esto nos ha pasado algunas veces, Iván y yo lo hemos comentado hace ya un tiempo, que hay veces que nos hemos estado leyendo dos libros en paralelo que parecían que estaban pensados para leerse a la vez, pero de una manera muy loca. Esto es bastante chulo cuando ocurre. Entonces, sí que sé lo que dices de este ancho de banda emocional de leerse varios libros a la vez, y no solo emocional, cognitivo, que leche. Pero creo que ayuda a lo que yo quiero hacer de leerlos con diferentes personas y por eso precisamente lo quiero hacer. Ahora me estaba evocando un poquito a esta idea del backlog, ¿no? Y de la paralelización y de Claro. cómo la práctica esta de Agile oye, enfoca, solo hay una cosa que debería ser la más importante para tu equipo y deberías enfocar todos tus recursos, todos los necesarios en eso. Y, por definición, no hay dos cosas igual de importantes. No lo sé, me estaba viniendo esta idea, pero no aplica, pero simplemente me ha evocado. No, no, es interesante y sí que puede aplicar y de hecho creo que tiene mucho que ver también con el tema del speed reading que hemos comentado antes y con el hacer una lectura más pragmática o más consciente de por qué se lee y no de simplemente qué se lee. Porque, por ejemplo, si piensas en inventario y demás, tiene mucho sentido, puede tener mucho sentido paralelizar, aunque el WIP sea malo. Yo creo que estaba pensando que si el ancho de banda, el número de libros es el inventario, el speed reading es deuda técnica. Yo creo que el speed reading es mitigación de riesgos, ¿no? Porque si los libros fueran Exacto. inventario, es que es como delicado decir que los libros son inventario porque hay mucha incertidumbre con respecto al valor que te van a aportar. Son casi como una inversión de valor que te pueden dar, ¿no? Entonces, a lo mejor paralelizarlos con mitigar y hacer speed reading, en vez de enfocar todo tu esfuerzo en leerte uno a la vez, que es mucho más arriesgado, aunque muchas veces hay como apuestas seguras, ¿no? Pues puede ser interesante esa estrategia también. Hacer speed reading, que es lo que estaba comentando justo con lo que ha dicho Iván, es como lo que comentábamos justo en el programa anterior, que decía Luis Artola en el Software Economics, de ir ordenando las tareas por prioridad, ¿no? Porque no sabes cuánto tiempo vas a tener para ese libro, así que mejor que leas primero lo que más valor te puede aportar. Claro, pero este mismo argumento yo lo podría decir como ingeniero de producto. Es decir, bueno, yo no sé mi producto qué tengo que hacer para que funcione, con lo cual voy a probar tres cosas a la vez para aprenderlo. Y a priori la teoría dice, no, no, prueba una, ciérrala y luego prueba otra. ¿No? Entonces, no lo sé, no lo sé, me estaba... Y la metáfora de la deuda técnica, la metáfora de la metáfora, ¿no? Es, claro, que estás de alguna manera comprometiendo tu comprensión del dominio del libro. Te lo estás dejando para luego, para ver si luego cuando aprendas más del dominio tiene sentido volver a eso que habías dejado como deuda de comprensión. Pero bueno, a veces en los libros o una biblioteca o una serie de lecturas que tenemos a la vez, una metáfora que vi dice, a lo mejor son como una pequeña bodega en el que tienes ahí varias botellas que vas acabando poco a poco y que lees cuando te apetecen y van poquito a poco. Al final entiendo que habrá mil maneras de enfrentarlo y mil maneras de enfocar las lecturas técnicas. A mí la verdad que, por ejemplo, lo que más me gusta de las lecturas técnicas es discutir sobre lecturas técnicas. Es cuando yo creo que estoy leyendo el libro, cuando estoy hablando de ese libro y no sé, la verdad que está muy guay que cada persona tenga la suya. Hemos hablado de valor y a mí no sé si es como una especie de juego que tengo conmigo mismo, que me gusta cazar quotes de los libros. Es como de vez en cuando mantengo mi atención diciendo, ay, mira, esta idea sintetiza muy bien y además está bien expresada, ¿no? Tiene su lírica, la propia idea, la capturo. Para esto me va muy bien, por ejemplo, trabajar en digital, porque aunque podemos subrayar los libros en papel, y no sé si tenéis una preferencia, tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, papel o digital, ¿qué pensáis?
Evidentemente con cebolla, pero respondiendo a lo que de verdad preguntas, me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo he sido toda mi vida un lector empedernido en papel porque si no huele no merece leerse. Ese ha sido siempre esa ha sido mi emocionalidad con la literatura. Pero es que leyendo software, si no puedo cuotear cosas, tampoco merece la pena leerse, ¿no? Justo como tú lo veo, vaya. Yo empecé en físico. Los primeros años de lectura era todo papel. Descubrí, de hecho, el digital, yo creo, ya leyendo con los que hay aquí en este grupo, que no lo había hecho hasta entonces, diría yo. Pero sí que he disfrutado también del hecho de tomar notas en libreta, porque al escribirlas yo había algo ahí que también se asentaba, pero obviamente es mucho más cómodo cuotear y luego compartir. Yo, después de empezar ahora a leer libros de software, le he perdido el miedo a subrayar en libro físico. Ah, qué bueno eso. Y claro, o sea, el digital está bien, pero como que me gusta más subrayar en físico también. Yo le perdí el miedo también, pero no combina nada bien el subrayar en físico con leer mientras viajas, que yo cuando más me gusta leer. Y eso junto al lo mal que va los medios de media distancia de Andalucía, de trenes, pues yo, por ejemplo, el libro de Domain Driven Design, el azul este gordo, hay unos cuantos capítulos que están completamente destruidos, yo intentando subrayar y haciendo un zigzag tremendo, vaya. Más subrayar libros de papel tiene un efecto secundario. No sé si os ha pasado alguna vez, que es que habéis reciclado un libro de alguien y os encontráis subrayado. Y de repente se genera una conexión temporal entre dos personas leyendo y, oh, a esta persona, esta es la parte que le llamó la atención. Y me parece algo súper bonito, me parece una hermandad genial. A mí esto me pasó de manera increíble porque yo he comprado algún libro de segunda mano de software y me ha venido subrayado y ha sido, fa, qué chulo lo que opina esta persona. A Pero ver, yo iba, qué yo iba guay justo a decir lo esto. mismo. Cuando estabais hablando del subrayado, cuando lo ha dicho Joser, me había apuntado aquí para que no se me olvidara, que no se me olvidara decirlo. Que yo también he tenido libros de segunda mano de software y me han venido con el nombre de la persona que lo ha subrayado, que esto me parece muy bonito, y yo luego lo he buscado en LinkedIn y cosas así, y con sus subrayados también que llegaban hasta una página concreta, que esto me parece también muy tierno, ¿no? Como de aquí se cansó y lo vendió. Pues bueno, esa partida de ajedrez contra nadie, ¿no? Esa partida de ajedrez asíncrona en la que estás diciendo, ¿por qué Peter Korioski subrayaría esta quote en lugar de esta otra, ¿no? Me parece muy bonito esto. Un poco el corredor fantasma del Mario Kart, ¿no? A mí también me pasó una vez en digital que le pasé un PDF a un amigo y me dijo, ostras, que tienes esto subrayado. Es cierto, yo lo utilizo, intento utilizar programas digital que utilice un formato más o menos abierto en el que perdure el subrayado por si tengo que cambiar de software o si lo puedo compartir con alguien. Y he visto que es más o menos sencillo compartirlo, que me parece muy útil, que bueno, lo que íbamos en verdad con todo esto es al club de lectura como una cosa compartida, ¿no? No tanto solitaria. A mí me interesa mucho volver a un tema que sacó Víctor al principio, que es el tema de los clubes de lectura laborales, de las lecturas en el trabajo y tal, porque también me parece un patrón totalmente casi necesario de aprendizaje dentro de un equipo, ¿vale? Y incluso de cohesión del equipo, no tanto ya solo por el aprendizaje, sino por cómo cohesiona un equipo cuando lee juntos, pero sabemos y lo hemos vivido y muchas personas nos lo han dicho y varias personas de los que estamos aquí lo hemos vivido, yo el primero, que es muy fácil que te lean como una persona que se está apoyando en literatura de terceros con renombre para defender un argumento porque en realidad no sabe cómo defenderlo sin eso. Y esto es muy chungo, esto es muy peliagudo. Incluso esto es, digamos, que tirar hacia la falacia, ¿no? De la falacia de autoridad, o incluso se ha tachado de prepotente, ¿no? Como alguien que cita como si fuera una agresión, ¿no? Como si fuera una manera de llamar la atención. Y esto, bueno, no sé, yo he vivido esta experiencia, es muy desagradable porque al menos yo cuando cito lo hago principalmente por dos motivos. Uno es por respeto a la persona que tuvo esa idea que yo estoy enunciando y la segunda es para
dar la oportunidad de refutar, ¿no? De poder refutar esa idea. Igual yo lo he interpretado mal, igual esto que yo estoy diciendo, que se lo leía a Martin Fowler en algún momento, pues igual yo lo entendí mal y estoy diciendo algo que no es correcto y doy la oportunidad de verificarlo a alguien. Oye, yo me lo leí, yo entendí otra cosa. Creo que enriquece. De hecho, yo estoy aquí hoy porque a Ricardo se lo vi hacer y dije, esto yo lo quiero porque esto es un regalo. Yo lo recibo como un regalo. Una cita de un libro con autor, yo lo recibo siempre como un regalo. Pero es cierto, pasa y es algo que quizá hay que ser consciente, que generamos, o la gente que nos gusta citar, igual generamos ciertas reacciones en los demás. Estas fricciones o estos rechazos que podemos generar, también, esto lo hemos hablado estos últimos días en este grupo, también hay que empatizar con la otra parte porque puede ser una respuesta adquirida porque sí que se hayan encontrado con personas que citan los libros de la manera que están diciendo que, o que están creyendo que la estamos citando. Yo también cito siempre el libro como fuente de conocimiento al que ir, porque es como decir el nombre de un patrón de diseño, ¿no? Que es lo único importante, decir el nombre. Lo demás ya a partir de ahí se puede construir. Esto es igual, pero puede ser que las personas que lo reciben de otra manera sea porque se han encontrado con personas que no lo hacían por eso, sino porque, no sé, a lo mejor se han encontrado un arquitecto, un lead en su equipo que decía, no, es que esto se va a hacer así porque lo pone aquí. Y sabemos también de casos de esta cosa que se dan en todos sitios. Entonces también hay que entender a otra parte, ¿no? Pero digamos que es como un balance muy difícil de inducir, ¿no? Cuando llegas a un sitio nuevo, cómo se te va a leer de esas dos cosas o hasta dónde puedes empezar a citar, no sé. Me parece muy interesante el tema. A mí me parece interesante enfatizar con ese arquitecto que dice las cosas son así porque lo dice este autor. Creo que está relacionado con el modelo de Dreyfus, ¿no? El tema de las reglas. Y que al principio cuando empieza a leer es posible que sea porque necesitas conocer cómo se hacen las cosas en otro sitio. A lo mejor te lees un libro muy técnico, como fue mi caso, que empecé leyendo Código Limpio, que es el tocho, y fue el libro del verano para mí. Fue mi primer libro y fue un año de lectura, porque lo releí varias veces, lo analicé, se me quedaron muchas cosas que luego tuve que desaprender, pero aprendí muchísimas, que me dieron reglas muy estrictas que seguir y que me hicieron al menos tener una dirección temporal hacia la que ir. Entonces, a lo mejor es cuestión de puede ser un síntoma el citar a un autor como una verdad absoluta, el que estás en ese punto del proceso y que a lo mejor necesitas leer a otros autores o conocer los puntos de vista de otros lectores para ampliarte un poco ese aspecto. Estaríamos hablando, por no dejar un programa sin mencionarlo, de que quizá estas personas pueden tener cierta correlación con el expert beginner, que siempre lo mencionamos. Puede ser, ¿no? Puede ser que se hayan apoyado antes de tiempo en las reglas y no salgan de ellas a tiempo para tener una visión holística. Puede ser. Pero al otro extremo está, no sé si habéis vivido esta situación donde, especialmente creo que en España esto pasa mucho, que en una conversación se usa una expresión en inglés, se intenta pronunciar bien, y como que eso genera cierta tensión, ¿no? En el grupo, como, hostia, y esta persona por qué pronuncia bien? Si aquí se pronuncia mal. Aquí para pertenecer al grupo se pronuncia mal. No sé si sabéis de lo que hablo, ¿no? De usar, pues Sí, de sí. repente cambiar. Creo que a mí a veces me recuerda esto, ¿no? Es como estás saliendo, no sé si esto es algo cultural de este país o es algo que pasa en algún otro lugar, pero a mí me evoca un poquito esto a veces cuando, oye, no, mejor mantengamos aquí escondidos en la multitud, no rompamos las normas estándar de conducta. Esto es romper una norma, ¿no? Citar un libro aquí no se hace. Muy interesante, ¿eh? De esa perspectiva. Muy buen símil. Me parece, de hecho, muy bueno que lo hayas sacado para reflexionar en el cómo entonces intentar utilizar la posibilidad de que esto puede ser lo que esté ocurriendo para evitarlo, ¿no? Para intentar citar de otra manera o empezar de otra manera hasta que se empiece a percibir como que no es un peligro o una tensión. En lugar de citar como un memorista, ¿no? Como algo, como un punto, es conectar un momento con la emoción. A mí este libro me fascinó. Dedicarle un poco de tiempo a esa cita, ¿no? Este libro me fascinó. Esta persona
me gusta mucho cómo escribe, aporta, cuando lo leí me enseñó algo, vestir un poquito la cita antes de que no quede simplemente como un asterisco puesto dentro de otra conversación. Muy chulo. Una cosa que se ha quedado pendiente antes, perdona que te corte, es que hemos hablado de los clubs de lectura, de los tipos de clubs de lectura, y hemos dicho que se nos ha ocurrido una manera nueva, pero la hemos dejado en el tintero, ¿no? Hemos hablado de los laborales, de los compartidos, convergentes, bla, bla. Este que se nos ocurrió a Alejandro y a mí, y después lo comenté con Iván y se nos ocurrió mergearlo y vamos a hacer un primer piloto a ver qué tal sale. Y es que nos dimos cuenta de que estamos haciendo clubs de lectura iterativos, porque reducimos el ciclo de feedback en tanto que, por lo menos las personas con las que yo me estoy leyendo libros de ustedes, lo que hacemos es quedar cada semana o cada mes. Cuando lo hacíamos en global, en el grupo, lo hacíamos así en el chat de Discord con videollamada o lo que fuera. Entonces ya es iterativo, pero no era incremental. Entonces se nos ha ocurrido la idea, como Iván y yo, cuando nos terminemos el libro de Software Economics, lo queremos volver a empezar, vamos a introducir a otra persona nueva en el club en esa segunda lectura, porque Alejandro me dijo que también se lo quería leer. Entonces, es que cada relectura entre una persona nueva. Vamos a probar, iremos informando, ¿no? Como ha dicho antes Ángel, pero vaya, me parecía una idea muy chula como para comentarla como patrón de club de lectura por si se quiere experimentar. ¿Y vais a probar a que la persona nueva que entre se lo lea con con vuestros subrayados? Quizás sería sesgar demasiado, pero lo he pensado, ¿eh? Pero sería Interesante. sesgar mucho, sobre todo porque esos subrayados ya están sesgados de haber hablado en ese propio club de lectura y que otra persona haya marcado lo que había marcado la otra. Entonces, quizás sería ya demasiado cámara de eco, ¿no? La lectura poco a poco. Pues a ver cómo os funciona, ya nos contaréis. A mí me gusta muchísimo la idea, ¿no? Tiene mucho de filosofía, un poco del río no es el mismo, ¿no? O el río va avanzando, o el barco de Teseo, ¿no? Todo está por ahí. Cambiando a las personas, cambiamos el libro y lo incrementamos. Me encanta, me encanta cómo... En relación con esto que dices de la relectura, de que vaya a incluir a una persona nueva, ¿cuándo debemos de releer un libro? ¿Cuándo ha aportado más? ¿Cuándo no? A mí, bueno, creo ¿Os que gusta antes releer? hablaba me estoy releyendo el Clean Code. Para mí las relecturas están espaciadas en el tiempo, precisamente porque yo soy distinto. Ese es un poco mi juego para releer. Como soy una persona distinta, y esto también me pasa con la narrativa, con la ficción. Cuando me releo después de un tiempo, puedo conectar con quien yo era en ese momento, lo cual me da una perspectiva y me ayuda, pero también puedo captar valor nuevo porque soy una persona distinta. Eso es más o menos como yo encaro la relectura, pero bueno, esta idea del iterativo incremental me parece otra manera totalmente interesante. También creo que depende, por ponerte el pimentero, ¿no? Como dices tú, también creo que depende mucho del libro, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay libros como el Software Economics, que nos lo vamos a terminar y nos lo vamos a empezar otra vez, pero porque es que de verdad que nos ha gustado mucho y nos ha abrumado mucho la cantidad de conocimiento que hay para sacar. Pero, por ejemplo, si ponemos un libro sobre la mesa como el TDD by Example, yo ese libro creo que la primera vez que me lo leí, unos meses después, lo cogí otra vez y me lo leí 3 veces seguidas. Una de ellas programando las cosas, otra haciendo cómics por cada paso, porque es un libro muy especial que te permite eso. O, por ejemplo, Iván, que el Tidy Fair te lo leíste como, es que no sé muy bien cómo es. Sí, la tercera parte me lo leí 3 o 4 veces. Solo la Claro, tercera parte que me interesó mucho. hay libros muy especiales en los que la relectura tiene como otro ratio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, las relecturas las enfoco solo con los subrayados. Cuando tengo subrayados, y si no, como tenemos una mentoría y como ahí tenemos varios clubes de lectura, me gusta mucho estar en las discusiones de un libro que yo ya he leído. Me gusta mucho porque refresco temas, salen discusiones de nuevo, puedo aportar otra perspectiva. Lo mismo la idea ha madurado en mí mucho como el vino, ¿no? Ya a lo mejor pienso otra cosa. Y, y no es una relectura per se, pero como yo dije antes que a mí lo que más me gusta de los libros son las discusiones sobre los libros, entiendo que la relectura es volver a discutir sobre el mismo libro, La Totalmente. rediscusión, ¿no? la rediscusión. Eh, También a ese respecto, yo hago lo mismo. Cuando enfoco una relectura, lo primero que hago ahora es entrar en el software que utilizamos y ver las notas. Y una cosa que me ha ayudado mucho, por ejemplo, cuando me releí hace unos meses el Pragmatic Programmer, o cuando me releí el de Bertrand Meyer, fue porque entré
y yo tengo un código de colores, como otras personas de aquí, con las notas. Y mis notas rojas son notas que no he entendido o que no he estado de acuerdo con esto, ¿vale? Entonces, si yo entro en un libro que me leí hace mucho tiempo y veo que hay mucho rojo y me lo leo y empiezo a no estar de acuerdo conmigo habiendo puesto que no estaba de acuerdo con eso, entonces ahí creo que hay un buen espacio para una relectura. Y ha habido 2 o 3 libros que los he disfrutado mucho releyéndolos gracias a esto. Qué Qué guay, qué guay. interesante. Y en Rojo relación, para cosas que estamos en desacuerdo o no entendemos, amarillo para resúmenes interesantes, partes clave, y verdes, jugotes, dices, guay, aquí sí, aquí está, esta es la que se me va a quedar. yo tengo una cosa muy similar pero distinta. Amarillo yo tengo para las cosas que me hacen gracia. Esto es una cosa que yo tengo en una sección específica, que esto me ha hecho mucha gracia, esto me lo voy a guardar. Y luego tengo, sí que es verdad que entre el azul y el verde, porque en la app que yo uso divide esas dos, divido entre buena y muy buena. Esto es remarcable. Yo también tengo buena y muy buena. La amarilla y la verde, ¿no? Claro, el color es lo que Sí. menos importa y no va a coincidir nunca, pero Claro. muy interesante, muy chulo. Totalmente, yo creo que para cerrar, de hecho, toda esta parte de la relectura, lo más interesante realmente es no cerrarte la puerta a que un libro una vez lo lees, ya está como mal volver a leértelo, ¿no? Se le puede sacar mucho valor simplemente porque a lo mejor no estuvieras preparado en el momento en el que lo empezaste a leer, de leerte ese libro y no fueras consciente hasta mucho después, como me pasó a mí con el Domain Driven Design, que me lo leí muchísimo antes y en la segunda lectura le saqué un valor espectacular. Me acaba de incepcionar una idea que es darte mensajes a ti mismo. Decir, uy, este libro, algo no me está encajando ahora, pero Iván del futuro, Víctor del futuro, quizá tú lo entiendes. Este es mi problema de hoy, ¿no? Y tener una conversación asíncrona. El rojo de Claro, Ricardo, claro. Claro, claro. yo hago eso con el rojo. Pongo, esto no lo estoy entendiendo, por algo será. O ¿por qué no estoy de acuerdo con esto? Con lo bien que lo está defendiendo. Y luego cuando vuelvo es como, vale, pues algo hay aquí que a lo mejor hay una oportunidad ahora. Por relacionarlo con un patrón de software, como hemos estado haciendo con todas las cosas que hacemos con los libros, esto podría ser a lo mejor un commit o un ADR de una explicación de por qué se ha tomado una decisión en un momento, de que en el futuro llega Totalmente. y dice, pues ya en este tiempo esto era así, ahora ya no. Claro, Eh, snapshoteas tu conocimiento en ese momento respecto al libro, ¿no? claro. Interesante. En relación con los clubes de lectura, hay otro tema que me parece muy interesante y es comprar el libro. Muchas veces los libros, si están en físico, si están en digital, tienen al final un precio y algunos no son baratos, o sí son baratos. ¿Qué opináis? Ya, porque hemos hablado mucho de valor, pero muy poco de precio. Entonces yo creo que es algo bastante interesante, porque no sé si por menos de 30 euros sería difícil de encontrar uno y encontrar de 80 euros no sería muy difícil. Quiero decir, ese es el rango más o menos, me parece razonable. Bueno, también nos leemos unos libros muy concretos, muy anacrónicos a veces, que tienen un precio muy especulativo. Yo creo que en el rango 20-30 es donde se mueven la mayoría de los libros de software que se van publicando, porque yo tengo que decir que yo la mayoría de los libros que me leo no los compro porque me arruinaría. Y lo que sí hago es leerme los nuevos o los que son de reciente publicación cuando me los voy a leer, como por ejemplo el que nos estamos leyendo José y yo, y siempre son entre 20 y 30 euros, la verdad. Luego hemos encontrado joyas por 6 o 7 euros, ¿vale? De segunda mano, pero bueno, eso no cuenta. De hecho, acabamos con las existencias de uno. Hemos acabado con las existencias de varios, pero porque solo Vaya, quedaba vaya. uno de segunda mano perdido por ahí o dos. Yo no creo, o sea, yo creo que el precio depende mucho del libro. El precio general está quizá un pelín inflado, creo, un pelín en el precio medio de lo que se publica hoy día. También hay que entenderlo. Pero eso, no pretendo que aquí parezca que yo me compro todos los libros que me leo porque no es así ni un poco. También muchas universidades, tanto locales como extranjeras, muchas de ellas tienen publicados libros, no sé cómo de legal, pero en sus webs oficiales. Y muchas veces encuentras un libro publicado y pone universidad de no sé dónde, punto edu. Y eso está en su web. No sé cómo de legal será, espero que es muy legal, pero yo no lo sé. Yo ahora estaba haciendo el experimento, por ejemplo, y he buscado Sling Code. Me sale 40 euros con 55 tapa blanda. Esos son los tipos de libros que yo decía que están bastante inflados por especulativos, vaya. Otro. Vamos a poner otro. Vamos a poner un clásico. Vamos a poner Pragmatic, por ejemplo. Va a ir por ahí.
43 en inglés, 37 más o menos. El rango, estamos ahí. Claro, Es que yo me esos son los refería a esto. clásicos. Claro, Esos son los clásicos, son los anacrónicos, son esos que están inflaetes. Pero los que se pero si yo publican. busco el Quijote, que es otro clásico, Ya, estará, claro, encontraré una claro. versión de 8 euros. Claro, sobre todo porque el que escribió el Clean Code sigue queriendo ganar mucho dinero y el que escribió el Quijote tiene otras preocupaciones más místicas. Y bueno, yo voy a proponer una dinámica que ya la hemos hecho alguna vez, pero me gustaría hacer una ronda rápida de las personas que estamos aquí, de ronda rápida, libro favorito de software, que cualquier persona que esté escuchándonos se lo lea y lo va a disfrutar, pero no podemos repetir. Yo diría uno de mis top, refactoring, sobre todo la primera parte previa al catálogo, me ayudó muchísimo también a entender muchos conceptos de diseño y de estructuración de código. Lo tengo de hecho en Goodreads con 5 estrellas. De hecho, Goodreads lo uso mucho para ver qué libros son los que más me gustan ya cuando pasa el tiempo. Yo diré por un tema quizá más emocional, el X-Space Plane del Game Bike. A mí me cambió la manera de ver el software, fue un despertar de algo dentro de mí que me dirigió hacia el resto de mi carrera. Me impulsó y me dio nueva energía. Yo iba a decir el de Unit Testing de Korikov. Me pareció un buenísimo punto de entrada al testing, que eso lo había visto en la carrera. Y como que tiene puntos accionables que puedes empezar a realizar ya. Me gusta muchísimo. Yo creo que de este ya hemos hablado alguna vez, pero bueno, es lo que más nos gusta y al final aquí hablamos de lo que más nos gusta. Yo voy a decir de Aflow, How to Measure Pain in Software Engineering, de nuestra amiga Artie Starr, que como ya hemos comentado aquí, tiene el mejor inicio de un libro de software que yo he leído nunca, que es en 2003 o 2005 teníamos un equipo en el que seguíamos las mejores prácticas, hacíamos TDD, hacíamos XP y fracasamos. ¿Por qué? Vale, pues yo voy a decir básicamente mis libros del Gurreas de 5 estrellas, ¿vale? Lo que pasa es que varios los habéis dicho ya. El XP, el Refactoring, el de Clean Cover que te lo estás leyendo tú en el trabajo, Víctor, el de Unit Testing de Korikov que lo ha dicho Joser. Así que me voy a quedar con lo poco que me habéis dejado, ¿no? Que es el Mythical Madmon, Peopleware, ¿no? Que casi cronológicamente. Object Oriented Analysis and Design with Applications de Grady Woods y bueno, Working Effectively with Legacy Code también lo hemos mencionado alguna vez aquí, es una pasada cómo me cambió a mí profesionalmente. Creo que todas las personas de videojuegos pueden estar en un buen momento en su carrera siempre para leerse ese libro. Y voy a terminar, vengo dando mucho la turra con esto, pero quiero hacerlo con Software Economics de Luis Artola, un antes y un después en mi carrera seguramente. Qué bien. Al final hemos dicho más libros, pero también está bien. Quien quiera eso puede mirarlo y así lo mismo podéis coger uno o varios, leerlo en paralelo, hacer un club de lectura y además tenemos libros nuevos y libros antiguos. Y aquí entra mi cuestión. ¿Por qué deberíamos de leernos un libro más antiguo si es de software? La idea de que un libro es validado por la comunidad que se lo lee, ¿no? Si un libro lleva vigente 30 años y se sigue vendiendo es porque las ideas que aporta ese libro siguen siendo vigentes. O sea, ha pasado a la prueba del tiempo, ¿no? Es como aprovechar la comunidad a nuestro favor. Que sean vigentes, ¿no? Pues, no quiere decir que las ideas sean buenas, ¿no? A lo mejor es algo vigente, pero no es algo bueno. A lo mejor hay un bestseller que permea malas prácticas o que permea actitudes tóxicas, pero también está bien conocerlo, ¿no? Para precisamente entender esas ideas y a lo mejor poderlas refutar. Sí, pero yo creo, es cierto, hay los buenos, malos libros y que aportan valor a su manera, pero creo que el tiempo también los irá colocando en su lugar. Y estarán los clásicos que han envejecido mal, porque el mundo ha cambiado, y están los clásicos que se han refutado porque ya las ideas ya eran eso que comentas, ¿no? Ya había toxicidad, ya había algunas ideas cuestionables, pero triunfaron comercialmente por los motivos extraños de que funciona el mercado. Yo, por ejemplo, ya que Ricardo ha mencionado el Mythical Man Month, yo me acuerdo de que cuando lo leímos, Ricardo y yo, que lo leímos a la vez, que había un momento en el que hablaban de cosas como que cambiaron de imprimir la documentación todos los días en papel a microficha y que se ahorraban
millones y millones de dólares, o de que los cables de los circuitos de test, porque claro, los test eran en físico, eran morados, ¿no? Si no me equivoco. Pero claro, eso a lo mejor son anécdotas que son muy interesantes, pero luego los patrones de los que hablaba y los problemas que se encontraba, veo patrones comunes entre lo que pasaba hace 60 años y lo que pasa hoy en día. Y por dar un ejemplo de lo contrario, el libro de patrones de Gamma, de los 23 patrones, eso que está súper citado, quizás de los libros más citados de la historia, tiene patrones que hoy en día no aplican, ¿no? Como que puede tener aplicación, pero ya no es un patrón básico, referencia que todo el mundo debería conocer, como quizá pasaba a finales de los 80, a principios de los 90. Pero es un libro que se sigue respetando yo creo, por lo que aportó y porque sigue aportando ideas interesantes. ¿No es entonces necesario, aparte de leerse un libro, entender parte de esa antropología de por qué se escribió el libro, en qué contexto y tal? Porque a lo mejor, si además de leernos el libro supiéramos el contexto, tendríamos bastante más información. Al menos en mi caso ha sido así. Poco la idea esta, lo dice justo el Robert Martin en el Clean Code, de conocer nuestra historia, ¿no? Es decir, la cita esta súper famosa, que no recuerdo quién es, si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetir los mismos errores. Poner los libros en contexto, entender los contextos, creo que aporta también. Aunque los patrones en sí quizá no son aplicables, el proceso mental, la razón detrás de esos patrones, ese contexto, creo que sí que puede aportar a darnos más capas como profesionales, como ingenieros. Creo que puede aportar. Yo creo que lo que sí es importante remarcar de todo lo que habéis dicho ahora es la falacia que mucha gente sufre al principio de creer que los libros de software antiguos están obsoletos irremediablemente porque el software avanza rápido. Creo que aquí hay una falta de enfoque total y lo he visto mucho. Y sí que quería incidir en lo que ha dicho Víctor del valor de que el conocimiento ha pasado, de que si el conocimiento ha pasado por el paso del tiempo y el peso del tiempo, es que hay más posibilidades de que sea útil acercarse a ese conocimiento, sea desde un punto de vista o desde otro. Esto justo lo dicen, hoy vengo a hablar de este libro, ¿no? No es mío, pero parece que es mío. Justo lo dice Luis Artola de esta manera exactamente de por qué profundizar en ese tipo de conocimiento en lugar de conocimiento volátil, como por ejemplo una tecnología, porque desde un punto de vista de una inversión económica, tiene mucho más sentido profundizar en el fundamento. Y como llevamos ya un buen rato hablando de libros y ya hemos dado suficiente la turra, quería acabar justo con esta cuote que dice él cuando explica esto de las lecturas. Él dice, si las novedades de software son un torrente, nuestro objetivo no tiene que ser montarnos en la ola, sino remontar el río, ir a la base y al origen.